Bienvenidos a este Ateneo sobre el uso de la gamification y Serious Games en la formación de profesionales de la salud. Este es el segundo Ateneo del track correspondiente a Gamification en Salud. Mi nombre es Marcela Velo, soy parte de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y el tutor de este Ateneo fue el doctor Santiago de Matos Lima. Este es el contenido del Ateneo al día de la fecha. Vamos a empezar con una breve introducción, revisaremos un artículo en el que se realizó una revisión sistemática del tema, luego veremos dos papers sobre juegos serios en la formación de profesionales en particular, contaremos algo breve sobre simulación y terminaremos con una conclusión final. Para empezar la introducción, para meternos un poco de lleno en este tema, vamos a empezar con unas definiciones. Los Serious Games son juegos que no son diseñados con el único objetivo del entretenimiento. Un juego serio no es una simulación, no es un género de videojuegos, sino que cualquier género de videojuegos puede tomarse para crear este tipo de juegos. Que sea un juego serio no significa que sea aburrido, sino todo lo contrario. Si el juego es aburrido, significa que no va a ser exitoso en su objetivo, ni tampoco en entretener. En el contexto de la salud, estos juegos pueden utilizarse para entrenar a los profesionales en distintas habilidades, proporcionando un entorno que es seguro para el aprendizaje práctico y para simular situaciones reales. Por otro lado, gamification se define como la aplicación de elementos o mecánicas propias de los videojuegos a problemas del mundo real, con un propósito no relacionado con el entretenimiento, sino como método de incentivo, a diferencia de los juegos serios, o también llamados juegos aplicados, que son juegos completos con un propósito específico, como por ejemplo la educación de conceptos determinados, pero eso también puede ser el entrenamiento de habilidades, la adherencia a tratamiento, la disminución de fobias y muchos otros ejemplos. En este Ateneo, particularmente vamos a hablar sobre estos dos conceptos en cuanto a la formación de profesionales. Bien, este es el primer paper, juegos serios y gamification en la educación de profesionales de la salud, una revisión sistemática. Como introducción, los autores destacan que tanto los Serious Games como la gamificación ofrecen oportunidades para el aprendizaje activo, donde la resolución de problemas clínicos y el desarrollo de habilidades como el pensamiento estratégico y la toma de decisiones se vuelven mucho más atractivos. Tienen la potencialidad de motivar a los estudiantes y ofrecer flexibilidad en cuanto al tiempo y lugar de aprendizaje. Sin embargo, esto también podría reducir las interacciones directas que tienen estos profesionales en formación con los pacientes y también podría requerir más tiempo del profesor en comparación con métodos tradicionales. Aunque estos métodos son prometedores, se necesita una evaluación rigurosa para definir si realmente mejoran el aprendizaje. Esta revisión sistemática lo que busca es comparar la efectividad de los juegos serios y la gamification con la educación en términos de conocimientos, habilidades, actitud del profesional, satisfacción de los pacientes y satisfacción estudiantil. En cuanto a los métodos, se siguieron los métodos de revisión sistemática recomendados por la colaboración Cochrane. Se realizaron búsquedas exhaustivas en varias bases de datos como Medline, Embase y Web of Science entre 1990 y 2017. Se incluyeron estudios en cualquier idioma, se revisaron registros de ensayos clínicos, listas de referencia y se contactó a investigadores relevantes. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y ensayos clínicos aleatorizados por clústeres de profesionales de la salud pre- y post-registro que utilizaban serious gaming o gamificación contra cualquier tipo de control, ya sea aprendizaje tradicional, educación digital u otro tipo de intervención, midiendo estos resultados. No se excluyó a pacientes según características sociodemográficas como edad, género, etnia u otras características relacionadas. Dos revisores evaluaron el riesgo de sesgo utilizando la herramienta de la colaboración Cochrane. Se evaluaron dominios como generación de secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación, cegamiento y otros. Los datos se sintetizaron utilizando Review Manager. No se realizó un metaanálisis debido a la heterogeneidad de los estudios y se presentó una síntesis narrativa de los hallazgos y se calculó el tamaño del efecto donde fuera posible. Se identificaron 30 estudios con más de 3.600 participantes. La mayoría de estos estudios se llevaron a cabo en Europa y América del Norte, con algunos en Asia y América Latina. Ningún estudio se realizó en un país de ingresos bajos. Los estudios incluyeron principalmente estudiantes de medicina, de enfermería y residentes de diversas especialidades. Se evaluaron intervenciones de gamificación y juegos serios, la mayoría diseñadas con objetivos educativos distintos al entrenamiento. Algunas intervenciones utilizaron juegos comerciales diseñados originalmente para entretenimiento, pero adaptados para el entrenamiento de habilidades. Se compararon con aprendizaje tradicional, con educación digital y con otras intervenciones.
Los resultados incluyeron resultados relacionados con pacientes, con conocimientos, con habilidades, con educación, con la actitud de los profesionales y con la satisfacción de los participantes. En cuanto a los resultados relacionados con pacientes, un estudio midió estos resultados comparando una intervención de juegos serios con una intervención en línea para más de 100 médicos de atención primaria, en la que se reportó un tiempo significativamente más corto para controlar la presión arterial en el grupo de intervención que en el grupo que tenía una intervención no relacionada con la gamificación. De todas maneras, estos datos terminaron siendo insuficientes para el cálculo de diferencias medias estandarizadas y la calificación de la calidad evaluada fue baja. En cuanto a conocimientos, 14 estudios evaluaron conocimientos, los resultados fueron variados y no siempre se pudieron calcular diferencias medias estandarizadas. En cuanto a las habilidades, varios estudios abordaron este tema mostrando alguna evidencia a favor de los juegos serios, aunque de nuevo los resultados fueron inconsistentes y con baja calidad. En cuanto a la educación médica, hay alguna evidencia que los juegos serios y la gamificación pueden ser más efectivos que el aprendizaje tradicional para mejorar habilidades, pero la calidad de los estudios es baja y el riesgo de sesgo es alto. Todos los estudios tuvieron menos de 400 participantes en total, lo que limita la robustez de los resultados. No hay una evidencia clara de que un tipo específico de juego serio o gamificación sea más efectivo que otro para mejorar habilidades. De los 5 estudios que compararon diferentes tipos de juegos serios, 3 sugirieron que los juegos que implican habilidades motoras, visoespaciales y destreza manual podrían ser más efectivos para mejorar habilidades quirúrgicas laparoscópicas en comparación con juegos que se centran en habilidades cognitivas. Sin embargo, nuevamente acá en este punto, como en los demás, la calidad de la evidencia es baja. En cuanto a la actitud profesional, hubo alguna evidencia de mejoras en profesionales con juegos serios o con intervenciones de gamificación con baja calidad de evidencia. Y la satisfacción de todos los estudios que midieron de satisfacción en los participantes, los resultados fueron mixtos y con una calidad generalmente baja. No se encontraron resultados de estudios que midieran resultados económicos o efectos adversos de estas intervenciones. El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar la efectividad de las intervenciones de juegos serios y la gamificación en la educación de profesionales de la salud antes y después de la registración. Se identificaron 30 estudios, pero la mayoría de estos estudios tuvo un alto riesgo de sesgo y gran heterogeneidad en términos de poblaciones y de resultados. Si bien los autores destacan que estas intervenciones tienen el potencial de llegar a una audiencia global, pueden convertirse en una estrategia educativa que podría transformar la educación de los profesionales de la salud. Los resultados afirman ellos que muestran que estas intervenciones podrían aumentar el conocimiento, las habilidades y la satisfacción comparando con la educación tradicional y otras modalidades de educación digital. Pero, más allá de esto, en cuanto a sus limitaciones, la mayoría de los estudios se realizaron en países de ingresos altos, lo que de por sí limita la aplicabilidad de estos hallazgos a países de ingresos medianos y bajos. Además, faltan estudios que evalúen resultados para pacientes o el comportamiento específico de los médicos después de estas intervenciones. El costo de los dispositivos necesarios para juegos serios puede ser una barrera en comparación con métodos tradicionales. En relación también a costos y accesibilidad, algunos estudios utilizaron consolas de juego, los cuales pueden ser inaccesibles para muchos trabajadores de la salud en entornos de ingresos bajos y medianos, mientras que otros usaron métodos más económicos que podrían ser aplicables. Ninguno de los estudios proporcionó información sobre los costos económicos de estas intervenciones o con efectos adversos que pudieran darse, lo cual también limita la comprensión de su viabilidad y su costo-efectividad. Respecto a la eficiencia de las intervenciones, no se identificaron patrones claros que sugirieran diferencias en la efectividad entre juegos diseñados a medida y juegos comerciales adaptados. La heterogeneidad de los resultados, especialmente en habilidades, no pudo explicarse de una forma sistemática. Se destaca que existen pocas revisiones previas sobre el papel de estos juegos serios y la gamificación en la educación de profesionales, y una revisión sistemática previa de Wang et al. Destacó esta heterogeneidad en el diseño de los estudios y la calidad metodológica con resultados similares a esta revisión. También subrayaron la necesidad de evaluaciones económicas y de mejores prácticas para el desarrollo y uso de estas intervenciones. En cuanto a la literatura adicional, los metaanálisis sobre juegos serios sugieren que pueden mejorar significativamente el aprendizaje. Las intervenciones de gamificación, aunque están menos estudiadas, también muestran potencial en el cambio de comportamiento y bienestar. Los autores concluyen que los juegos serios pueden mejorar el conocimiento y posiblemente las habilidades de los profesionales en comparación con el aprendizaje tradicional, proporcionando una mayor satisfacción.
al aprendiz, aunque sea, y si son equivalentes a otras formas de educación en términos de resultados, pero más rentables o accesibles, también podrían ser recomendables en ese sentido. Se necesita más evidencia para establecer su efectividad en diferentes grupos de profesionales y una gama más amplia de resultados. Y se destaca que, si bien se utilizó una estrategia de búsqueda detallada y exhaustiva sin limitaciones de idiomas, la mayoría de los estudios tenían este alto riesgo de sesgo y esta alta heterogeneidad, como venimos mencionando, y eso hizo inapropiado realizar un metaanálisis. La calidad de la evidencia fue generalmente baja, muchos estudios tenían tamaños de muestra pequeños y los análisis estadísticos no eran adecuados, lo cual reducía la confianza en esos resultados. Concluimos este artículo con las recomendaciones de los autores en cuanto a investigaciones futuras, ya que consideran que los juegos serios tienen este potencial para contribuir a la educación de profesionales, pero la mayoría de los estudios actuales siguen siendo de baja calidad y se realizaron, como decíamos, principalmente en países de ingresos altos. Entonces, dentro de estas recomendaciones que los autores consideran que deberían incluirse en los diseños de estudios a posterior, deberían utilizarse diseños de ensayos controlados aleatorios o ensayos controlados aleatorios por clústeres, siguiendo un protocolo publicado. Deben evaluar intervenciones con fundamentos teóricos sólidos. En cuanto a la diversidad de participantes, proponen incluir participantes de países de ingresos bajos y medianos para aumentar la aplicabilidad de estos hallazgos. Proponen utilizar métodos rigurosos, randomizando adecuadamente a los participantes y utilizando herramientas validadas para la evaluación de resultados, facilitando así la comparación entre intervenciones y estudios. Y proponen de esta manera poder comparar tanto las intervenciones de juegos serios como de gamificación entre sí y con controles, evaluar los resultados para los pacientes, evaluar comportamiento de los participantes, evaluar actitudes, evaluar resultados económicos y evaluar eventos adversos. Como conclusión, hay alguna evidencia de que los juegos serios y la gamificación pueden mejorar el conocimiento de los profesionales después de la intervención en comparación con la educación tradicional. Y además, la evidencia, aunque de baja calidad, sugiere que estas intervenciones pueden ser equivalentes o superiores a la educación tradicional para la mejora de habilidades y podría ser superior a otras modalidades de educación digital. La investigación futura debe enfocarse en evaluar intervenciones fundamentadas en teoría y considerar resultados para pacientes, resultados económicos y eventos adversos, como mencionábamos previamente. Bien, seguimos con el segundo artículo. Es la evaluación de una plataforma de entrenamiento interactiva, SICO, por sus siglas en inglés, Surgical Improvement of Clinical Knowledge Ops, que hace referencia al conocimiento práctico sobre el manejo clínico de pacientes quirúrgicos. Como introducción, la simulación quirúrgica ha sido una parte creciente del entrenamiento quirúrgico en los últimos 20 años. Desde módulos de entrenamiento laparoscópicos hasta realidad virtual y aumentada, ha habido muchos intentos de proporcionar a los cirujanos un entorno seguro para aprender y practicar. Los estudios han demostrado que estas habilidades se transfieren a los entornos reales en tasas muy altas. A pesar de los recursos disponibles para entrenar el aspecto técnico de la cirugía, la mejora en la toma de decisiones clínicas también es una parte que a menudo está descuidada del entrenamiento de la simulación quirúrgica. Para abordar esta brecha, varios cirujanos en Stanford desarrollaron un juego interactivo llamado Psycho, diseñado para ayudar a residentes de cirugía a desarrollar su experiencia clínica. La gamificación en la educación médica ha demostrado, destacan los autores, ser una manera efectiva de aprender diferentes temas de salud. Un artículo publicado previamente en la American Journal of Surgery mostró que Psycho pudo evaluar con éxito la competencia entre los médicos y que la puntuación del juego se correlacionó positivamente con el nivel de entrenamiento. En este artículo, los autores revisan extensamente este software y los resultados que pudieron obtenerse de su aplicación. Bien, como características del juego, Psycho está diseñado para enseñar habilidades críticas de toma de decisiones pre y perioperatorias en escenarios quirúrgicos clásicos que los médicos cirujanos suelen encontrarse durante su formación. En lugar de enfocarse únicamente en las técnicas quirúrgicas, Psycho ayuda a los usuarios a desarrollar habilidades como el uso eficiente de pruebas diagnósticas para el tratamiento de enfermedades quirúrgicas, la mejora en el triage y el manejo de múltiples comorbilidades, cómo reconocer y tratar ciertos diagnósticos laparoscópicos como la colicistitis aguda y la apendicitis. El objetivo es permitir que los usuarios manejen el cuidado de múltiples pacientes en un entorno simulado que imite experiencias del mundo real. Este juego es basado en la web. Acá podemos ver cómo inicia. Al ingresar al sitio, el usuario encuentra una entrada a una sala de operaciones con opciones para jugar, recibir consejos o leer información sobre el juego. Dentro de la sala de espera se presentan 3 pacientes con sus historiales y opciones para diagnóstico o intervención. Según las decisiones del usuario, se muestran resultados u otras opciones.
Dr. Psico da retroalimentación y ajusta puntos según las elecciones. Si el usuario tarda en tomar decisiones, la imagen del paciente desciende, simulando la muerte del mismo, lo cual resta puntos. Este juego consiste en una plataforma multinivel. El usuario maneja 5 pacientes en total por nivel, tratando de a 3 a la vez. Los casos se van volviendo más difíciles a medida que los usuarios avanzan en el juego. Los usuarios pueden revisar la historia clínica del paciente, pueden ordenar pruebas diagnósticas y los tratamientos apropiados. El juego los penaliza por ordenar pruebas o tratamientos innecesarios y porque cualquier retraso en el manejo oportuno. Este juego involucra a los usuarios con retroalimentación positiva o negativa de forma instantánea y constante a través de un sistema de puntos. Los tratamientos pueden perder efectividad con el tiempo, por lo que el manejo del tiempo también es crucial. En cuanto al enfoque quirúrgico, al entrar en casos quirúrgicos reales, el juego se pausa para permitir al usuario concentrarse en el paciente quirúrgico. Los usuarios deben responder preguntas para discernir el enfoque quirúrgico adecuado, manejar anomalías anatómicas y elegir la estrategia de manejo adecuada. Los usuarios también deben decidir qué pacientes deben someterse a qué cirugía. Como otra función, Psico presenta un sistema de registro que rastrea todas las acciones tomadas por el usuario para que se puedan revisar áreas de debilidad. En un estudio publicado previamente, se invitó a estudiantes de medicina de tercer y cuarto año, residentes de cirugía y profesores del hospital de Stanford a jugar psico en forma voluntaria. Participaron 49 participantes que completaron psico durante una de las 3 sesiones designadas en el laboratorio de computación, supervisadas por miembros del equipo de investigación. Los jugadores se clasificaron inicialmente en 4 niveles de experiencia: novato, residente junior, residente senior y experto. Los novatos se definían como estudiantes de medicina. Los fellows y los residentes de cirugía de segundo año acompañaban el grupo de residentes juniors, mientras que residentes de tercer a cuarto año formaban el grupo de residentes seniors, y los cirujanos generales de staff y cirujanos con otras subespecialidades quirúrgicas se consideraron expertos. La capacidad de Psico para medir la construcción de la toma de decisiones quirúrgicas se evaluó comparando las diferencias de la puntuación total del juego entre los grupos utilizando la prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes, y el valor de significancia se estableció con un valor de P menor a 0.05. Se recolectaron más evidencias de validez realizando una encuesta en línea a los participantes después de completar Psico. Este cuestionario posterior al juego evaluó la aceptación del usuario y la usabilidad del juego. 12 ítems evaluaron el realismo de la plataforma de juego y 10 ítems su contenido, específicamente en relación con las competencias clínicas y los procesos de respuesta requeridos de los jugadores mientras jugaban Psico. Los datos de la encuesta se analizaron para evaluar la aceptación del usuario, el contenido de la prueba y los procesos de respuesta de los aprendices. En total, los 49 sujetos completaron el estudio, clasificados en los 4 grupos. La clasificación más baja fue de 3.9, mientras que la puntuación más alta fue de 17.4. Las puntuaciones medias totales del juego para los grupos de novato, residente junior, residente senior y experto fueron de 5, 8, 11 y 14 respectivamente. Es decir, que con eso se concluyó que la capacidad de Psico para evaluar la construcción de la toma de decisiones quirúrgicas se determinó comparable a la experiencia que tenía cada uno de estos grupos. Hubo una clara correlación entre el nivel de expertise en la vida real y la puntuación que obtuvieron en el juego. 25 de estos 49 participantes completaron la encuesta en línea con una tasa de respuesta del 51%. Los participantes encontraron que la plataforma de juego era fácil de usar, lo consideraron una experiencia de aprendizaje valiosa. Los ítems relacionados con la realidad y el contenido del cuestionario también mostraron puntuaciones altas. Los jugadores encontraron especialmente realistas estos aspectos de Psico: la relevancia de los escenarios de casos, los datos acompañantes como signos vitales y valores de laboratorio, y los estudios de imágenes que fueron proporcionados. A pesar de la naturaleza no inmersiva en 2D de esta simulación, Psico logró generar un sentido de responsabilidad y urgencia por sanar a los pacientes. Los participantes coincidieron en que Psico les exigía demostrar las competencias clínicas de manejo de múltiples pacientes a la vez, el triage, la priorización de patologías quirúrgicas generales, el diagnóstico, el pedido de pruebas diagnósticas cuando fuera pertinente, la interpretación de hallazgos, la reanimación y estabilización de pacientes inestables, el conocimiento de las indicaciones para intervenciones quirúrgicas y la elección de la cirugía correcta para varios escenarios quirúrgicos generales. Dentro de la discusión, los hallazgos de los autores sugieren que Psico es una herramienta efectiva para el entrenamiento en la toma de decisiones clínicas de pacientes
quirúrgicos. La plataforma fue bien recibida por estudiantes de medicina, por los residentes y por los cirujanos experimentados, quienes la encontraron educativa y fácil de usar. La retroalimentación inmediata y la naturaleza interactiva del juego fueron particularmente valoradas, aunque algunos aspectos de los gráficos y la interfaz de usuario podrían mejorarse. En general, Zico representa una adición valiosa al repertorio de herramientas educativas disponibles para el entrenamiento quirúrgico. Como conclusiones, Zico es una plataforma educativa basada en web que ofrece una experiencia interactiva para mejorar la toma de decisiones clínicas en cirugía, con resultados que indican que la plataforma es efectiva y bien recibida por los diferentes niveles de expertise de estos participantes. Con mejoras adicionales en los gráficos y la interfaz de usuario, Zico podría tener el potencial de convertirse en una herramienta aún más poderosa para el entrenamiento quirúrgico. Bien, seguimos con el tercer artículo, titulado El juego serio es un método de aprendizaje efectivo para la educación y atención primaria de la salud de estudiantes de medicina, un ensayo controlado aleatorizado. En las últimas décadas hubo cambios en las políticas de salud pública en Brasil, por las que aumentaron los esfuerzos para optimizar lo que es la atención primaria de la salud, lo cual comprende el desarrollo de competencias por parte de los médicos para trabajar en este campo. En este contexto, surgen como deseables métodos de aprendizaje más atractivos, como los Serious Games. El juego APS es un juego serio dedicado a enseñar contenidos de atención primaria de salud que fue desarrollado en la plataforma Unity, utilizando casos clínicos con personajes ficticios que viven en una ciudad virtual. Durante el juego, el jugador, que en este caso eran estudiantes de medicina, puede realizar una historia clínica, examen físico, puede ordenar exámenes complementarios y luego proporcionar un diagnóstico y un manejo para la condición del paciente. Se asigna una puntuación según las decisiones tomadas durante la simulación. La implementación de este juego serio en la atención primaria de la salud tiene un carácter innovador en lo que es esta rama de la educación y se cree que podría actuar como una herramienta motivacional para este proceso de aprendizaje. Según una búsqueda bibliográfica realizada previa a este estudio, no hay hasta la fecha informes en la literatura que comparen juegos serios con métodos tradicionales en el contexto específico de la atención primaria de la salud. El presente estudio aborda esta cuestión evaluando este juego original propuesto para mejorar el proceso de aprendizaje. El objetivo de este estudio fue comparar la influencia de un juego serio dedicado a la atención primaria de la salud con métodos de aprendizaje tradicionales sobre el conocimiento de estudiantes de medicina de pregrado. En este estudio se realizó un ensayo controlado aleatorizado con estudiantes de segundo año de medicina de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre para comparar la efectividad de este juego versus métodos de estudio tradicionales. Los participantes fueron divididos en dos grupos, uno que usó un material basado en texto y otro que usó el juego serio APS. Se evaluaron sus conocimientos antes, inmediatamente después y 4 semanas después de la intervención. Participaron 27 estudiantes y los métodos se ajustaron previamente en un estudio piloto para asegurar la adecuación de la prueba de conocimiento y el material educativo. La intervención se llevó a cabo en un laboratorio informático donde todos recibieron una lección de nivelación sobre screening en atención primaria de la salud. Luego todos hicieron una prueba inicial con 10 preguntas objetivas sobre el mismo tema. Los estudiantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos, el grupo control, que utilizó métodos de estudio tradicional, los estudiantes recibieron un material basado en texto, y el grupo de juego en el que los estudiantes fueron expuestos al juego APS y se les orientó para jugar a la primera tarea del juego. Esta fase del juego requiere aproximadamente 10 minutos para completarse. Tanto en el grupo de control como en el grupo de juego, los estudiantes no tenían un límite de tiempo para explorar la herramienta de aprendizaje. Al finalizar, se aplicó una prueba de conocimiento inmediato. La prueba era la misma que aplicada inicialmente, pero con las preguntas mezcladas. Los estudiantes también respondieron una encuesta sobre la experiencia que tuvieron como usuarios en el juego. 4 semanas después, todos los estudiantes de los dos grupos recibieron por correo electrónico una prueba de conocimiento de retención electrónica. Nuevamente, eran las mismas preguntas que en las pruebas anteriores, es decir, la realizada previa a la intervención e inmediatamente después, pero con las preguntas mezcladas. Se analizaron las puntuaciones de la prueba de conocimiento inicial, excluyendo preguntas con diferencias mayores a un acierto entre los grupos de control y juego para evitar sesgos. Se utilizaron medidas repetidas para comparar puntuaciones dentro de cada grupo y pruebas T para comparar entre grupos en diferentes momentos. Todos los análisis se realizaron con un nivel de significancia del 5%. Además, las encuestas sobre experiencia de usuario y expectativas se analizaron de forma descriptiva. El estudio incluyó a 13 estudiantes en el grupo de control y 14 en el grupo de juego. En el grupo de control, el 69% eran mujeres, sin diferencias significativas en la distribución de género.
La edad media fue de 21,4 años en el grupo de control y 20,5 años en el grupo de juego. El 38% del grupo control y el 15% del grupo de juego habían usado previamente juegos serios. La mayoría de los participantes estaban en su primer curso de medicina. Estas puntuaciones fueron para el grupo control una inicial de 7,8, una inmediata de 9 y una de retención de 7,6. Y para el grupo de juego una inicial de 7,07, una inmediata de 8 y una de retención de 7,15. Es decir, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones entre los grupos en ningún momento. Es decir, que todos tuvieron la misma performance en cuanto a lo que es la inmediata y la retención. Ninguno aumentó significativamente más que el otro. Dentro de la evaluación del juego a través de las estadísticas, la mayoría de los participantes del grupo de juego evaluaron positivamente el juego en términos de claridad de instrucciones, de contenido y de capacidad para mantener el compromiso. Este estudio demuestra que el uso del juego serio como herramienta educativa puede ser igual de efectivo que los métodos tradicionales para la enseñanza de la atención primaria de la salud, ya que entre los grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas. Ambos grupos mostraron, como decíamos, mejoras en el conocimiento inmediato. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre las puntuaciones que fueran significativas y el grupo de juego, al igual que el grupo de control, mostró una disminución en la retención del conocimiento después de 4 semanas. Las opiniones de los participantes sobre el juego serio fueron en su mayoría positivas, destacando su capacidad para presentar el contenido de manera clara y mantener el compromiso del estudiante. Esto sugiere que los juegos serios pueden ser una herramienta atractiva y eficaz para complementar quizás la educación médica tradicional, especialmente en estos temas. La ventaja potencial del juego serio es el mayor compromiso en comparación con los métodos tradicionales. Pensando en el compromiso, en este juego se utilizó el sistema de desbloqueo de casos clínicos como recompensa por cada conquista. La motivación surge de la diversión, la interacción y la competencia presentes durante el proceso de aprendizaje. Un juego permite que el desarrollo del estudiante en el dominio cognitivo se destaque, pero también que se destaque cuanto en los dominios afectivo y psicomotor. El estudio concluye que los juegos serios pueden ser tan efectivos como los métodos tradicionales y además los juegos serios tienen este potencial de ser una herramienta valiosa. Bien, en cuanto a la gamificación en simulación, tradicionalmente la capacitación práctica en especialidades quirúrgicas y medicina de emergencia es limitada. La capacitación virtual a través de la realidad virtual u otros tipos de simulaciones en salud puede ofrecer la oportunidad de aprender a realizar procedimientos difíciles y manejar equipos en escenarios desafiantes. Aumentar la exposición a situaciones estresantes y desafiantes en el mundo virtual antes que en el mundo real puede mejorar el entrenamiento médico y disminuir los errores. La gamificación en realidad virtual está emergiendo como una herramienta poderosa en la educación médica. Es una combinación que permite crear entornos de aprendizaje inmersivos y altamente interactivos que van más allá de las simulaciones tradicionales. En este contexto les quería hablar un poco de esta iniciativa que me parece interesante. En este caso es SimXVR, es una empresa que ofrece soluciones de realidad virtual para la educación en enfermería, medicina militar y emergentología. Estas soluciones de realidad virtual incluyen escenarios de capacitación totalmente inmersivos y completos. Además, incluye desde tratamiento de traumas, distintos escenarios clínicos, tratar una víctima de un accidente en una ambulancia, hasta diagnosticar un accidente cerebrovascular de un paciente dentro de su hogar. Esta herramienta permite a los profesionales practicar y perfeccionar sus habilidades en entornos simulados seguros, lo que no solo mejora su competencia técnica, sino que también aumenta su confianza y su capacidad para enfrentarse a situaciones de alta presión en la vida real. Estas simulaciones incorporan mecánicas de juego como la competencia, los desafíos y la retroalimentación instantánea para mejorar la motivación y el compromiso de los profesionales durante su capacitación. Estas son algunas imágenes de las simulaciones disponibles que pasan por distintas emergencias médicas, en las que el profesional tiene diferentes opciones de pruebas, diagnósticos y tratamientos. Y creo que va a ser interesante en un futuro que se desarrollen nuevas investigaciones que demuestran la efectividad de estos entornos simulados frente al aprendizaje tradicional, ya que estas simulaciones con mecánicas de juego no están todavía lo suficientemente investigadas por la literatura como para demostrar que efectivamente son igual o más efectivos que los métodos tradicionales. Para ir cerrando el Ateneo,
Según la revisión de estos artículos, podemos concluir que la gamificación y el uso de juegos serios son enfoques innovadores en la formación de profesionales de la salud. La investigación demuestra que estos métodos pueden aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, como también mejorar sus competencias clínicas y cognitivas. Con respecto a la eficacia en el aprendizaje, algunos juegos serios, como el juego APS, mostraron ser igual de efectivos que los métodos tradicionales para mejorar el conocimiento de estudiantes. Estos juegos permiten a los estudiantes practicar habilidades clínicas en un entorno virtual seguro, lo que facilita la retención del conocimiento y su aplicación práctica en entornos reales. La implementación de juegos serios ha recibido retroalimentación positiva tanto de estudiantes como de educadores, destacando su capacidad para aumentar la motivación y el compromiso. La inclusión de elementos de juego como la competencia y la interacción hace que el aprendizaje sea más atractivo y más dinámico. La incorporación de estos juegos es un enfoque novedoso que responde a la necesidad de entrenar habilidades específicas en relación a pacientes, familiares y la comunidad. Con respecto a los desafíos y limitaciones, aunque los juegos serios mostraron ser efectivos, existen muchos desafíos en cuanto a su implementación y su evaluación. La literatura actual es heterogénea en cuanto a los métodos de evaluación. Hay una falta de estudios que comparen directamente los juegos serios con los métodos tradicionales. Y además es necesario investigar más sobre cómo estos juegos pueden influir en la práctica clínica real y en el desarrollo de actitudes profesionales. A pesar de los resultados prometedores, es esencial realizar investigaciones más rigurosas y sistemáticas para evaluar el impacto a largo plazo de estos juegos serios aplicados en lo que es la formación de profesionales. Estudios bien diseñados, con comparaciones directas entre métodos de enseñanza tradicionales y gamificación, son necesarios para establecer la efectividad y las mejores prácticas en la implementación de estos enfoques. En cuanto a la simulación, la gamificación en lo que es la realidad virtual, me parece que es un enfoque muy interesante, pero se necesita más investigación para afirmar que es igual o más efectiva que el aprendizaje tradicional. Lo que parece indiscutible es la mayor seguridad que proporciona, permitiendo a los estudiantes practicar y cometer errores sin riesgo para pacientes reales. Como conclusión personal, creo que la gamificación en los juegos serios representan una herramienta con gran potencial para la educación médica, sobre todo por su capacidad para motivar y comprometer a los estudiantes, con el potencial de mejorar la calidad de atención al paciente futuro. Sin embargo, se necesita investigación más rigurosa para consolidar su papel en la educación médica y asegurar su efectividad a largo plazo. Muchas gracias por haberme escuchado. Con esto finalizamos el track de Gamification en Salud y los invito al próximo Ateneo, el próximo jueves a esta hora, a cargo de la licenciada Natalia Gatica, quien dará inicio al track sobre ética, legales y asuntos regulatorios en informática en salud. Muchas gracias.